Atención a todos los hispanos que viven en Estados Unidos. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. En los primeros 10 meses de 2025, más de 200,000 latinoamericanos han sido deportados de Estados Unidos, un aumento del 470% comparado con el gobierno de Biden. Y esto está apenas comenzando. Hoy te revelo los 7 estados donde el riesgo de deportación está en su punto más alto. Estados donde las comunidades hispanas están huyendo, donde las redadas son parte de la rutina diaria, donde un simple error puede destruir décadas de trabajo. Si vives en Estados Unidos, presta mucha atención, porque el estado número 1 es donde nadie esperaba esta pesadilla. Primero, necesitas entender la magnitud de esto. Con Biden, 34,293 deportaciones de latinoamericanos en los primeros 10 meses. Con Trump en 2025, más de 200,000 en el mismo periodo, casi 6 veces más. Un salto del 470%. Y estas cifras no incluyen a Argentina, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Panamá ni Paraguay. La cifra real podría ser mucho mayor. México lidera con más de 100,000 deportados, el 53% del total. Le siguen Guatemala con 15% y Honduras con 13%. Venezuela, que experimentó el mayor crecimiento poblacional hispano en Estados Unidos, con un aumento del 181% entre 2010 y 2020, también está viendo vuelos de deportación reanudarse. Aquí está la diferencia brutal. Trump no solo deporta a quienes cruzan ilegalmente, deporta a personas que llevan décadas viviendo legalmente, con familias, negocios, pagando impuestos. Las redadas ocurren en lugares de trabajo, estacionamientos, vecindarios, afuera de cortes migratorias. Y hay estados donde el peligro es extremo. Estos son los 7 estados donde ser hispano se convirtió en un riesgo diario. Estado número 7, Arizona, la frontera que no perdona. Arizona comparte frontera directa con México, checkpoints permanentes, patrullas 24/7, tecnología de vigilancia avanzada. Si eres hispano aquí, estás bajo escrutinio constante. En Phoenix, Tucson y Mesa, familias con décadas de residencia están huyendo hacia estados menos hostiles. La cooperación entre policía local e ICE es total. Cualquier infracción menor puede terminar en deportación. Un padre fue detenido por un faro fundido. 48 horas después estaba en México, dejando atrás a su esposa e hijos ciudadanos americanos. Arizona implementó verificación obligatoria. Empleadores deben verificar estatus migratorio. Miles de hispanos perdieron empleos antes de ser deportados. Las granjas pierden millones. Los trabajadores agrícolas ya no se presentan por miedo. Arizona es tierra de nadie para hispanos indocumentados. Estado número 6, Illinois. Chicago ya no es refugio. Chicago tiene una de las comunidades mexicanas más grandes fuera de México. Más de 2 millones de hispanos viven en Illinois, pero en 2025 esa población está disminuyendo. El ICE estableció operaciones en barrios como Pilsen, Little Village y Cícero, zonas históricamente mexicanas. Redadas a las 5 a.m., revisiones en el transporte público, detenciones camino al trabajo. Lo alarmante, Illinois fue ciudad santuario, pero la presión federal la está quebrando. Trump amenazó con cortar fondos si no cooperan con deportaciones. Casos documentados. Trabajadores de empacadoras de carne detenidos en masa. Familias separadas sin previo aviso. Un dato escalofriante. En los primeros 6 meses de 2025, las deportaciones desde Illinois aumentaron un 310%. La comunidad está en pánico. Muchos venden propiedades con pérdidas solo para escapar. Chicago, la ciudad del viento, ahora es la ciudad del miedo. Estado número 5, Florida. El paraíso latino que se convirtió en trampa. Miami es prácticamente una ciudad latinoamericana. Cubanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses. Pero en 2025, Florida implementó las leyes anti-inmigración más duras del país. El gobernador Ron DeSantis aprobó legislación que obliga a verificar estatus migratorio en hospitales, escuelas, empleos. El ICE está aprovechando esto al máximo. Lo más perturbador, no solo deportan indocumentados, están revisando green cards, investigando fraudes históricos, cancelando permisos de trabajo. Un caso que generó indignación. Una familia venezolana con TPS fue deportada porque el gobierno revisó su caso retroactivamente. 4 años en Miami, trabajos legales, pagando impuestos. De un día para otro, deportados. En Orlando y Tampa, las operaciones son diarias. La comunidad venezolana, que creció un 181% en la última década, ahora ve vuelos de deportación reanudados hacia Caracas. Florida necesita trabajadores hispanos para construcción, agricultura, turismo, pero la política migratoria los está ahuyentando. Florida dejó de ser paraíso. Es un riesgo calculado. Estado número 4, Nueva York. La ciudad que nunca duerme ahora no deja dormir a nadie.
La Estatua de la Libertad prometía refugio. En 2025, esa promesa se rompió. El ICE implementó operaciones agresivas en Queens, el Bronx y Brooklyn. Redadas a las 5 a.m., agentes tocando puertas, revisiones en las calles, trabajadores detenidos camino al empleo. Nueva York, históricamente ciudad santuario, está bajo presión federal extrema. Trump amenazó con cortar fondos si no cooperan. Trabajadores de construcción detenidos en plena obra. Empleados de restaurantes arrestados durante turnos. Padres que dejaron niños en la escuela y nunca regresaron. Las deportaciones desde Nueva York aumentaron un 280% en 6 meses. Las comunidades dominicana, mexicana, ecuatoriana y colombiana están huyendo. Muchos se mudan a estados menos vigilados. Nueva York ya no es refugio, es campo de batalla migratoria. Estado número 3. Carolina del Norte. El estado silencioso con deportaciones ruidosas. Carolina del Norte no aparece en titulares como California o Texas, pero es uno de los estados más peligrosos para hispanos en 2025. La población hispana en Carolina del Norte creció un 40% en la última década, y el ICE lo sabe. Charlotte, Raleigh, Durham, operaciones constantes. Lo que hace peligroso a este estado, colaboración total entre sheriffs locales e ICE. El programa 287G permite que policías locales actúen como agentes migratorios. Un simple control de tráfico puede terminar en deportación. Miles de hispanos han sido arrestados por infracciones menores y entregados directamente al ICE. Las granjas de tabaco y procesadoras de pollo están perdiendo trabajadores en masa. La economía agrícola se está desmoronando. Casos documentados hablan de redadas en parques, iglesias, incluso en hospitales. Carolina del Norte es peligroso porque opera en silencio. No hay protestas masivas, no hay atención mediática, solo deportaciones diarias. Si vives ahí, estás en la mira. Estado número 2, California. Y esto es lo más impactante. California, el estado con la población hispana más grande del país, 15.6 millones de personas. El estado que se suponía era el más protector. Pero en 2025, California enfrenta la ofensiva migratoria más agresiva de su historia. El gobierno de Trump desplegó la Guardia Nacional en Los Ángeles, operaciones militarizadas en zonas urbanas, bloqueos de calles, revisiones masivas de documentos. Las deportaciones desde California se triplicaron en 2025. Los Ángeles, San Diego, Fresno, Bakersfield, ninguna ciudad está a salvo. Lo más alarmante, el 42% de trabajadores agrícolas en California no tienen autorización para trabajar. Y desde abril de 2025, 1.4 millones de personas abandonaron la fuerza laboral estadounidense. 802,000 nacieron en el extranjero. Las cosechas se están pudriendo. En el condado de Fresno, un agricultor perdió $300,000 porque sus trabajadores no llegaron por miedo. California, que históricamente protegió a inmigrantes, ahora enfrenta presión federal brutal. Y las comunidades hispanas están pagando el precio. Familias con 30 años en California están huyendo. El sueño californiano se convirtió en pesadilla. Y llegamos al número 1, Texas. El estado más peligroso para hispanos en 2025. Texas comparte la frontera más larga con México, más de 2,000 kilómetros. Y eso lo convierte en el epicentro de la guerra migratoria. El gobernador Greg Abbott implementó la Operación Lone Star, la ofensiva anti-inmigración más agresiva de la historia de Estados Unidos. Guardias armados en la frontera, alambradas con navajas, boyas flotantes en el Río Grande, arrestos masivos diarios. Pero lo verdaderamente aterrador está ocurriendo dentro del estado. Houston, Dallas, San Antonio, Austin, El Paso. Operaciones del ICE las 24 horas. Las cifras son escalofriantes. Texas lidera el país en número absoluto de deportaciones en 2025. Más de 45,000 hispanos expulsados solo en los primeros 10 meses. Y aquí está lo que nadie te dice. Texas está usando una táctica nueva llamada deportación familiar. No deportan solo al indocumentado, deportan a familias enteras, incluso si algunos miembros son ciudadanos americanos. El caso de Leonel Chávez en Connecticut es trágico. Pero en Texas hay miles de casos iguales cada semana. Trabajadores de construcción detenidos en masa. Familias separadas en estacionamientos de supermercados. Padres arrestados mientras dejan a sus hijos en la escuela. Texas implementó leyes estatales que permiten a la policía local arrestar a cualquier persona sospechosa de estar en el país ilegalmente. No necesitan pruebas, solo sospechas. Las comunidades hispanas en Texas están viviendo con terror constante. Muchos ya no salen de sus casas. Otros están vendiendo todo y regresando a México, Guatemala, Honduras. La economía de Texas depende de trabajadores hispanos. Construcción, agricultura, servicios, manufactura.
pero la política migratoria está destruyendo esa fuerza laboral. Texas es el número 1 no solo por cantidad de deportaciones, sino por la brutalidad del sistema. Aquí no hay margen de error. Un documento mal tramitado, un día extra con visa vencida, una sospecha infundada, y tu vida en Estados Unidos termina. Si vives en Texas siendo hispano indocumentado, estás viviendo con una bomba de tiempo. Ahí lo tienes. Los 7 estados donde ser hispano se convirtió en un riesgo diario. Suscríbete, activa la campanita y mantente informado.